valor, el valor lo van a proponer ustedes, el valor lo dan ustedes en las cuatro fuentes de alimentación. De igual forma, las resistencias, todas tienen un valor de un K, pero recuerden que ustedes van a tomar 8 resistencias de las que tengan, las van a seleccionar, pues vaya, los van a tomar así al azar para que puedan armar este circuito. Entonces, así tal cual, esta es la base del circuito que vamos a resolver. De igual forma, yo voy a armar uno con estas 8 resistencias, igual en el programa y en la tabla protobor, para obviamente también trabajar con ustedes. Vamos a hacer esta parte. Entonces, copien este circuito porque este es el circuito base. Como les comento, ustedes las fuentes de alimentaciones y ustedes las proponen, del valor que ustedes vayan a colocar las fuentes. Solamente recuerden que deben de ser fuentes de alimentación de corriente directa. De igual forma, las resistencias, ustedes ponen el valor. Profe, Mande. para la siguiente clase entonces se lo vamos a, bueno, vamos a activar nuestra cámara y se lo vamos a mostrar en Sí. vivo, por así decirlo. Ah, ok. Otro dato importante es que observen dónde tienen el signo positivo, porque eso influye, por ejemplo, aquí en estas dos mallas, en la malla 1 y en la malla 2. Si pueden darse cuenta, en una sola malla hay dos fuentes de alimentación. Entonces, dependiendo el polo positivo en la posición que esté, va a depender si el voltaje se va a sumar o el voltaje se va a restar. Entonces, así como está aquí el circuito, pongan el signo más en la posición que se encuentra aquí, para que ustedes cuando pongan o armen el circuito en su tabla protobor, de igual forma lo pongan en esa posición. Porque si los invierten o los colocan en posición diferente, no les va a dar pues los cálculos con los que ustedes vayan a calcular en el programa.
No importa que en nuestro diagrama tengamos dos fuentes repetidas, por ejemplo, No, 2 de 9 y 2 de 12. no importa. No, aquí no importa. Tengan dos fuentes de alimentación igual. Listo, ustedes me indican cuando ya, para pasar a la parte de la solución. Lo único que les voy a dar es las ecuaciones para que ustedes solamente sustituyan los valores que vayan a utilizar y de ahí en fuera, pues resuelvan el sistema de ecuaciones con cuatro incógnitas, saquen el valor de la corriente uno, de la 2, de la corriente 3 y de la corriente 4. Después de ahí, obviamente, sabemos que tenemos que comprobar los voltajes. Solamente multiplicamos la corriente por la resistencia para ver el voltaje de alguna resistencia que nosotros queramos ver. De igual forma, recuerden que en algunas resistencias necesitamos restar dos corrientes para que nos dé el voltaje. Lo que hicimos en la clase pasada al final. Eso solamente como, bueno, con el fin de comprobar que las corrientes estén correctas. Obviamente, en base en esto, el circuito pues nos va a dar los valores correctos.
Ya estuvo, profe. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de la solución. Déjenme quitar la pantalla. Bueno, entonces en esta parte, pues obviamente ya tenemos el circuito nuevamente. Vamos a pasar a la solución de la malla 1, de la malla 2 y de la malla 3. Recuerden, no vayan a poner estos valores. Los valores de las resistencias ustedes lo van a poner y los valores de la fuente de alimentación ustedes la proponen. En esta parte ya la tengo solucionada. Bueno, ya la tengo ya para que sea más rápido. Por ejemplo, aquí tenemos solución del circuito eléctrico de 4 mallas. El paso número 1 es sumatoria de voltajes en la malla 1. Tenemos que sumatoria de voltajes es igual a 0. Tenemos que voltaje 1 más voltaje 2 más, en esta parte aquí hubo un pequeño error. Aquí es voltaje. No, sí está bien, perdón. Sí, está bien. Es voltaje 1 más voltaje en resistencia 1 más voltaje 2 más voltaje en la resistencia 2. Entonces sí está bien. Me pareció ver que había colocado 2 veces voltaje 2, pero no, está bien. Obviamente, después de esto tenemos que despejar a los voltajes 1 y 2 que pasan del lado contrario, pero con signo negativo. Después decimos que es corriente 1 por resistencia 1 más corriente 1 por resistencia 2 menos la corriente 3 por la resistencia 2. ¿Por qué aparece la corriente 3 aquí? Porque la resistencia 2 está en medio de la malla 1 y de la malla 3. Por eso la corriente 3 está aquí presente. Entonces aquí colocamos menos voltaje 1 menos voltaje 2. En esta parte la puedo simplificar más. Vamos a simplificarla más. Vamos a colocar resistencia 1 más resistencia 2, que va a multiplicar. Estas dos resistencias se multiplican por la corriente 1, dada por la corriente 1, menos la resistencia 2, que se multiplica por la corriente 3. Va a ser igual a menos el voltaje 1 menos el voltaje 2. Queda de esa manera. Igual para la malla 2, que se puede simplificar más aún.
En este caso son resistencia 3 más resistencia 4. Se van a multiplicar por la corriente 2 menos la resistencia 4. Multiplica por la corriente 4. De esa manera. Y esto va a ser igual a el voltaje 2 más el voltaje 3. Listo, ya terminamos de anotar esa parte de la malla 1 y de la malla 2. Sí. Sí, maestro. Bueno, entonces vamos a pasar a la malla 3 y a la malla 4. Ya los había hecho para hacerlo más rápido. Entonces aquí tenemos la malla 3. Esta también se puede simplificar aún más. En este caso es la resistencia 2 más la resistencia 5 más la resistencia 6. Estas tres resistencias se van a multiplicar por la corriente 3 menos, en este caso es la resistencia 2 por la corriente 1. Va a ser igual a menos el voltaje 4.
Listo, entonces para la malla 3 vamos con la última malla que es la malla 4. En esta, de igual forma, se puede simplificar más. Vamos a colocar resistencia 4 más resistencia 7 más la resistencia 8. Estas tres resistencias se van a multiplicar por la corriente 4 menos la resistencia 4 que se multiplica por la corriente 2. Va a ser igual a menos un voltaje 4. Esto se queda de esa manera. Listo. ¿Ya entraron en esa parte? Sí, maestro. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer entonces? Van a utilizar, obviamente, en esta parte de estas ecuaciones, van a sustituir los valores y van a formar su ecuación como las veces pasadas, solamente que aquí va a ser un sistema de ecuaciones con 4 incógnitas, porque tenemos que encontrar 4 corrientes. El circuito está pequeño, pero necesitamos calcular las 4 corrientes. Esas 4 corrientes, obviamente el sistema de ecuaciones la podemos hacer pues en la calculadora o en la calculadora que descargaron. Tiene la opción, la mayoría de las calculadoras tienen la opción de solucionar sistemas de ecuaciones con 4 incógnitas. Creo que ya, me parece que ya no tienen duda en esa parte de colocar los datos en la calculadora para obtener los valores. Ya me di cuenta que sí, rápido lo hacen. Entonces, en este caso solamente tenemos que encontrar una corriente de más. Entonces, ustedes proponen los valores aquí en las resistencias, ustedes lo colocan a las resistencias que ustedes vayan a elegir y las fuentes de alimentación que elijan. Puede haber dos fuentes de alimentación iguales, o en dado caso puede haber hasta tres fuentes de alimentación iguales. Y la única condición es que no, las cuatro no sean iguales, por lo menos una diferente. De igual forma, el circuito lo tienen que hacer en el programa de, bueno, diseñar el circuito como lo tenemos ahorita, en donde lo copiamos, lo simulan, obtienen los valores y ya cualquier duda lo vemos dentro de 8 días. Entonces les paso asistencia y con eso terminamos. Profe, yo sí tengo una duda. Mande. Yo tengo la tabla, pero no, la mera verdad yo nunca los he usado. No sé,
Digo, trae dos, que es un positivo y un negativo, y del otro lado trae otro positivo, otro negativo, pero no sé Ajá, cómo conectarle las cuatro corrientes. pero en la tabla protobol, ¿te refieres? Sí, 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 o sea, en la tabla. En esa parte solamente es para colocar las alimentaciones en esas líneas. Mm, a ver, déjame buscar ahorita rápidamente una imagen. Pero entonces tendría que comprar que una tabla más grande donde trajera cuatro líneas. No, con eso está bien. De hecho, ¿como cuánto mide la tabla? Como unos Pero 10 sería centímetros. como unos 15 centímetros sí, como unos 15 por unos 7. Está bien esa tabla está perfecta, ahí puedes armar el circuito. Las cuatro líneas que tienes en los extremos, tienes una línea azul y una línea roja, del otro extremo igual, solamente son para que conectes alimentaciones, pero en este caso, en ese circuito no la vas a utilizar, porque las alimentaciones las vas a colocar en el centro, donde tengas alrededor las ocho resistencias. Mm, ¿Cómo te explico? Es que creo que aquí va a haber entonces un detallito en esa cuestión de cómo armar el circuito y cómo lo hacemos. Bueno, es que no sé, a lo mejor los demás ya han usado la tabla, pero yo, o sea, estoy sincero, yo nunca la he usado, entonces ahorita de hecho estoy aquí Sí, en el sí, sí. internet, estoy tratando de buscar, de ver la manera de cómo tratar de usarla, pero los que he estado viendo ahorita todas la usan, lo que dice usted del color azul y color rojo, entonces por eso precisamente de ahí ya no lo entiendo. Sí, sí, sí. ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto a esto? Yo, profe, No, pues yo también nunca he armado ninguna. yo nunca he armado un circuito, profe. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. En la semana, el día martes o día miércoles, les voy a enviar un video eh, donde les explico cómo se arma el circuito. Bueno, obviamente va a ser un pequeño video, como no creo que pase más de 5 minutos. Yo creo en 4 minutos rápido armamos el circuito. Les explico cómo se arma con la tabla y ya lo hacemos rápidamente. Bueno, les explico rápido en el video para que ustedes lo puedan armar. No, no está complicado. Entonces yo creo que el día miércoles ese video lo subo al grupo de WhatsApp. Profe, otra, la comprobación ya la vamos a hacer con lo del programa y con lo de físicamente, ya no la vamos a necesitar en el cuaderno, ¿sí? Sí, en el cuaderno. Ahora, por entonces hay que calcular también el procedimiento para la comprobación. Ajá, sí, por eso les di las ecuaciones ahorita ya rápido, para que solamente sustituyan los valores y ya les dé los valores de la corriente. Ok, está bien. Sí, Entonces, en mientras, esa parte. profe, entonces podemos mientras ir, bueno, checando, bueno, yo también compré las resistencias al azar, entonces, hay que ir viendo de cuántos, ohms son Ajá, y las fuentes de alimentación, ¿no? Y sobre eso ya sí, empezar a hacerlo exactamente. matemáticamente. Sí, exactamente. Exactamente, Ok. eso es lo que tiene que hacer. Profe, pero ¿cuál es la mínima de valor de resistencia que podemos utilizar? No importa el valor, aquí pueden utilizar hasta de 10 ohms y valor máximo como de 1000, 2000, 3000 ohms, no importa aquí el valor. Sí, porque yo iba a comprar y me dicen, no, pero ¿de qué valor? No, pues es que no supe bien. Y pues dices que hay muchísimos, ¿no? Entonces, para una idea más o menos, Sí, pídelas así en valores diferentes. va que va. ¿Alguien más? Profe, Ya, ¿para profesor, la cuándo, duda. Ande, dime, ¿qué pasó? para cuándo Las quiere? fuentes de alimentación, las cuatro iguales, Por lo menos una diferente. por lo menos una. Ajá. Ok, ok. Sí. Sí, está ¿Alguien bien más? entonces. Sí. Yo, profe, ¿para cuándo quiere el circuito armado? Eh, si llega a haber situaciones, para el día sábado lo vemos esas situaciones. De todos modos, yo les envío el video el día miércoles a más tardar, donde les explica cómo se arma en la tabla protobor, donde ustedes rápido colocan sus resistencias de la misma manera y ya comprueban los valores. Pero para el día sábado sí ya necesito en el programa
armado, comprobado en el programa, con los cálculos que van a realizar en el cuaderno. O sea, nuestro circuito va a tratar sobre lo que vamos a hacer ahorita en la libreta y en el programa. Ajá, O sea, yo tengo que poner las resistencias que yo compré, las tengo que poner en ahora sí que en el ejercicio de ahorita. exactamente. Y en el programa igual. Prácticamente ya vamos a hacer todo lo que nos dijo anteriormente, ¿no? Ajá, solamente con sus El resistencias. diagrama, el circuito, todo. Ajá, exactamente. Bueno, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, entonces les paso asistencia, ya cualquier duda, pues ya, por mensaje. A la vez, Salazar, Astudillo, Coral, Presente, maestro. Astudillo, David, Presente, profe. Bárcenas, Fernández, Presente, profe. Carlos, Macario, Presente, profe. García Barrios, Presente. García, Hugo, Presente. García, Loreto, Fernando, Presente, profesor. Gómez García, Erasto, Presente, profe. Hernández González, Presente, profesor. Hernández Gutiérrez, Presente, profesor. Manjarres Blas, Presente, profesor. Ortega Lovera, Presente. Pérez Guerrero Jesús, Presente, profe. Puerta de la Cruz, Pulido Juárez, Presente, profe. Rodríguez, Alate Cristian, Tapia Ariza. Presente, profe. Bueno, entonces esperen Profe, falté yo. A la vez, Salazar. sí, está bien, ya. Bueno, entonces esperen el video el día miércoles. Sí, el día miércoles ya lo tienen. Donde les explico esa parte del armado del circuito. Mientras vayan haciendo lo de los cálculos y en el programa con sus resistencias. Ok, profe. Sí, entonces nos vemos dentro de 8 días. Sale, profe.